Mi esposo mintió en la audiencia de divorcio. Entonces apareció una verdad que nadie esperaba. Mi esposo pidió el divorcio, y en la audiencia nuestra hija dijo: «Su señoría, hay algo que mi mamá no sabe. ¿Puedo mostrárselo a todos?». El juez estuvo de acuerdo. Cuando empecé a ver las fotos, todos en el tribunal quedaron extremadamente impactados y en completo silencio. Me llamo Elena Martínez. Tengo 64 años y acababa de escuchar a mi esposo de 35 años decirle al juez que nuestro matrimonio había sido un error desde el principio. Ricardo estaba sentado al otro lado de la sala con su abogado, un hombre joven de traje caro que no dejaba de susurrar en su oído. Mi esposo ni siquiera me miraba. «Crecimos en direcciones diferentes», había dicho Ricardo minutos antes, con esa voz tranquila que yo conocía también. «Elena es una buena mujer, pero ya no somos compatibles. Pido una separación de bienes equitativa y que cada uno siga su camino». Una buena mujer. Después de 35 años, eso era todo lo que tenía que decir sobre mí. Miré mis manos sobre la mesa. Estas manos habían cocinado miles de cenas, limpiado nuestra casa, cuidado de su madre cuando estuvo enferma. Estas manos nunca habían trabajado fuera de casa porque Ricardo siempre insistió en que él era el proveedor y yo debía ocuparme del hogar. Carolina, nuestra hija de 27 años, estaba sentada detrás de mí. Podía sentir su presencia, tensa y alerta. Ella había estado extrañamente callada durante todo el proceso. Cuando le conté hace 6 meses que su padre había pedido el divorcio, solo asintió y me abrazó en silencio. «Mamá, todo va a estar bien», me había dicho. «Confía en mí». El abogado de Ricardo estaba presentando documentos sobre las propiedades. Nuestra casa, la cabaña en las montañas, las inversiones. Escuchaba palabras como división equitativa y manutención temporal, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba recordando el día, hace 6 meses, cuando encontré planos de construcción en el auto de Ricardo. Era una casa hermosa, moderna, con grandes ventanales y un jardín amplio. Cuando le pregunté sobre los planos, Ricardo se puso rígido. «Es un proyecto de inversión», dijo rápidamente, guardando los papeles. «Nada importante». Pero yo había visto la dirección en los planos. Busqué la ubicación en Internet esa misma noche. Era una zona residencial exclusiva a 2 horas de nuestra ciudad. ¿Por qué Ricardo estaría construyendo una casa allí sin decirme nada? Una semana después, le pedí el divorcio. No hubo gritos ni drama. Solo llegó a casa una tarde y dijo: «Elena, necesitamos hablar. Esto no está funcionando. Creo que deberíamos separarnos». Me quedé mirándolo, tratando de encontrar al hombre del que me había enamorado hacía tantos años, pero solo vi a un extraño con su rostro. «Está bien», le dije finalmente. No lloré, no supliqué, solo asentí. Lo que Ricardo no sabía era que en esos 6 meses entre encontrar los planos y la audiencia de divorcio, yo había estado observando. Noté cómo revisaba su teléfono constantemente, cómo salía temprano los sábados diciendo que tenía que supervisar el proyecto, cómo a veces se quedaba mirando por la ventana con una expresión que yo no reconocía. «Su señoría». La voz de Carolina me sacó de mis pensamientos. Mi hija se había puesto de pie. «Hay algo que mi mamá no sabe. ¿Puedo mostrárselo a todos?». El juez, un hombre mayor de cabello gris, la miró con curiosidad. «¿De qué se trata, señorita Martínez?». Carolina sacó una carpeta de su bolso. «Fotografías, su señoría. Creo que son relevantes para esta audiencia». Sentí que el corazón me daba un vuelco. «¿Qué fotografías?». Ricardo se había puesto rígido en su silla. Su abogado se inclinó hacia él, murmurando algo urgente. «Proceda», dijo el juez. Carolina caminó hacia el frente de la sala y conectó su teléfono a la pantalla que habían estado usando para mostrar documentos. La primera imagen apareció en la pantalla grande. Era una casa. La casa de los planos que había encontrado hacía meses. Pero ahora estaba terminada, pintada de color beige con ventanas blancas. El jardín estaba cuidado, con flores plantadas a lo largo del camino de entrada. «Esta es una propiedad ubicada en San Martín Hills», explicó Carolina con voz firme.
Fue construida hace 2 años. ¿2 años? Ricardo llevaba 2 años construyendo esa casa sin decirme nada. Carolina pasó a la siguiente foto. Era el interior de la casa. Una sala espaciosa con muebles modernos. Una cocina con electrodomésticos de acero inoxidable. Todo se veía nuevo, caro, cuidadosamente decorado. Nunca he estado en esa casa, dije en voz baja, más para mí misma que para los demás. Pero fue la siguiente fotografía la que hizo que todo el tribunal quedara en completo silencio. Era una foto de la sala de esa casa. En la pared había un retrato familiar enmarcado. Un hombre que se parecía muchísimo a Ricardo, pero más joven. Una mujer que yo no conocía. Y 2 adolescentes sonriendo a la cámara. En las ventanas detrás de ellos se podía ver un reflejo. El reflejo de alguien más en la habitación, tomando la fotografía. Alguien con el mismo corte de cabello que Ricardo. La misma postura. Mi hija me miró con ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «Mamá», dijo suavemente, «hay más. Si esta historia te atrapó, síguenos para descubrir las siguientes sombras». Carolina pasó a la siguiente fotografía. Esta vez era una imagen más antigua, descolorida por el tiempo. Una mujer joven sosteniendo a un bebé. La fecha en la esquina decía, junio 1996. Yo había estado casada con Ricardo desde 1989. Este bebé había nacido 7 años después de nuestra boda. Su señoría. La voz de Carolina sonaba profesional, controlada, pero yo conocía a mi hija. Podía escuchar la tensión bajo cada palabra. Mi padre tiene otra familia, una segunda esposa y 2 hijos. El mayor tiene 28 años, la menor tiene 26. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, rápida y superficial. 28 años. Ricardo había tenido otra familia durante 28 años de nuestro matrimonio. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Tiene evidencia de esto? Carolina asintió y comenzó a mostrar más fotografías, certificados de nacimiento. El primero era de un niño llamado Mateo Martínez, nacido en 1996. La madre, Gloria Herrera. El padre, Ricardo Martínez, mi esposo. El segundo certificado era de una niña, Sofía Martínez, nacida en 1998. Mismos padres. Imposible, murmuré. En 1996 yo estaba embarazada de Carolina. Ricardo había estado conmigo en cada cita médica. Había pintado el cuarto del bebé, había sostenido mi mano durante el parto. ¿Cómo podía haber tenido tiempo para otra familia? Pero entonces empecé a recordar. Los viajes de negocios. Tantos viajes de negocios. Tengo que ir a la conferencia en Monterrey, me había dicho Ricardo en marzo de 1996. Son 3 días, amor. Volveré el domingo. Yo estaba de 6 meses de embarazo, con náuseas constantes y los pies hinchados. ¿No puedes quedarte?, le había preguntado. El bebé se mueve tanto por las noches y me cuesta dormir sola. Ricardo me besó la frente. Es importante para el negocio. Te traeré algo bonito. Ahora miraba la fecha en el certificado de nacimiento de Mateo. Junio de 1996. 3 meses después de ese viaje a Monterrey. ¿Había estado Ricardo con esa mujer, con Gloria, mientras yo estaba embarazada de nuestra hija? Carolina continuó mostrando fotografías. Eran imágenes de cumpleaños, celebraciones navideñas, vacaciones en la playa. En todas ellas, Ricardo aparecía sonriendo junto a Gloria y sus 2 hijos. Los niños crecían en las fotografías. Mateo perdiendo sus dientes de leche. Sofía con uniforme escolar. Ambos en sus graduaciones. ¿De dónde sacaste estas fotos?, preguntó el abogado de Ricardo, poniéndose de pie bruscamente. De la casa de San Martín Hills, respondió Carolina sin mirarlo. Estaban en álbumes familiares en la sala de estar. Me giré para mirar a Ricardo. Finalmente me estaba mirando, pero no había culpa en sus ojos. Había enojo. Estaba furioso porque lo habían descubierto. Carolina, mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. ¿Cómo entraste a esa casa? Mi hija respiró profundo. Hace 4 meses, papá me pidió que lo ayudara con unos documentos del negocio. Necesitaba que organizara archivos en su oficina.
Mientras revisaba los papeles, encontré certificados de nacimiento en una caja. Al principio pensé que era un error, que tal vez eran de primos o algo así, pero entonces vi su nombre como padre. Carolina me miró directamente. Lo investigué, mamá. Contraté a un investigador privado. Lo seguí durante semanas. Vi cómo iba a esa casa cada fin de semana, cómo cenaba con esa familia, cómo besaba a esa mujer en la puerta antes de irse. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era mi corazón. Eso ya estaba roto desde que Ricardo pidió el divorcio. Era algo más profundo. Era la imagen completa de mi vida derrumbándose. Los domingos, susurré. Siempre decías que tenías que trabajar los domingos. Ricardo había establecido esa rutina hace años. Cada domingo salía temprano, alrededor de las 7 de la mañana. Tengo que revisar inventarios, decía, o necesito preparar la semana. Volvía entrada la noche, cansado, con olor a comida que yo no había cocinado. Yo nunca cuestioné nada. Confiaba en él. Carolina mostró más fotografías. Una me golpeó especialmente fuerte. Era de Navidad de 2015. Reconocí el suéter que Ricardo llevaba puesto porque yo se lo había regalado esa misma Navidad. En la foto, él estaba sentado en un sofá diferente al nuestro, rodeado de regalos envueltos, con Mateo y Sofía a cada lado. Gloria estaba junto a él, su mano sobre el hombro de Ricardo. Esa Navidad, dije lentamente, me dijiste que tenías que ir a la oficina en la mañana. Dijiste que había una emergencia con un cliente importante. Ricardo no respondió. Su abogado le estaba susurrando urgentemente al oído, pero él no parecía escucharlo. Pasaste la mañana de Navidad con ellos, continué, mi voz ganando fuerza. Abriste regalos con ellos, y luego viniste a casa y abriste los regalos que Carolina y yo te habíamos comprado. Te comiste la cena que yo había preparado. Viste películas navideñas con nosotras en el sofá. Carolina pasó a otra imagen. Esta era más reciente, de apenas unos meses atrás. Ricardo y Gloria en un restaurante elegante, brindando con copas de vino. La fecha en la esquina decía, febrero 2024. Su aniversario, explicó Carolina. Papá y Gloria se casaron en febrero de 1995, un año antes de que naciera Mateo. Celebran su aniversario cada año en ese restaurante, el año en que Carolina fue concebida. Ricardo se había casado con otra mujer mientras yo estaba embarazada de nuestra hija. El juez se quitó los lentes y los limpió lentamente. Señor Martínez, ¿es esto verdad? ¿Tiene usted 2 familias? Ricardo finalmente habló. Su voz sonaba cansada, derrotada. Sí, una sola palabra que confirmaba 28 años de engaños. ¿Y la señora Herrera sabe sobre la señora Martínez?, preguntó el juez. Carolina respondió antes que Ricardo. No, su señoría. Gloria cree que mi padre es viudo. Le dijo que su primera esposa murió en un accidente años antes de conocerla. Me quedé mirando a mi hija. ¿Cómo sabes eso? Fui a verla, admitió Carolina. Le dije que era una amiga de la familia interesada en comprar una propiedad en su vecindario. Ella me invitó a tomar café. Me habló de su esposo maravilloso, de cómo él había superado la tragedia de perder a su primera esposa, de cómo construyeron una vida hermosa juntos. Gloria pensaba que yo estaba muerta. Ricardo le había dicho que yo estaba muerta. Su señoría, el abogado de Ricardo se puso de pie, su rostro pálido. Solicito un receso, necesito consultar con mi cliente. Pero Carolina levantó una mano. Espere, todavía no he terminado. Hay algo más que el tribunal necesita saber. Algo que explica por qué mi padre realmente quiere este divorcio ahora. Miré a mi hija. Había determinación en sus ojos, pero también dolor. ¿Qué más podía haber? ¿Qué podía ser peor que descubrir que tu esposo tuvo otra familia durante casi 3 décadas? Carolina tomó su teléfono y buscó otra imagen. Esto, dijo, cambia todo. La siguiente imagen que apareció en la pantalla era un documento legal. Tuve que entrecerrar los ojos para leer el texto desde donde estaba sentada. Era un título de propiedad. La propiedad en San Martín Hills. La casa donde vivía la otra familia de Ricardo.
Pero no era el nombre de Ricardo el que aparecía como propietario. Era el mío. «No entiendo», dije en voz alta. «Yo nunca compré esa propiedad». Carolina pasó a otro documento, luego otro y otro más. Títulos de propiedades, contratos de inversión, cuentas bancarias, 6 propiedades en total, 3 cuentas de inversión, 2 cuentas de ahorro de alto rendimiento, todas a mi nombre, todas con mi firma. «Mamá». Carolina se acercó a mí, poniendo una mano suave sobre mi hombro. «Durante los últimos 28 años, papá ha estado poniendo propiedades y cuentas a tu nombre. Tú eres, legalmente, la dueña de todo». El abogado de Ricardo se puso de pie de golpe. «Su señoría, esto es absurdo». La señora Martínez firmó esos documentos voluntariamente. Ella sabía perfectamente lo que estaba firmando, pero yo estaba sacudiendo la cabeza, tratando de recordar. ¿Cuántas veces Ricardo había llegado a casa con papeles? «Amor, necesito que firmes aquí. Es para los impuestos». O «Es solo un trámite del banco, una formalidad». Yo firmaba sin leer, confiaba en él. Siempre confié en él. «Su señoría», Carolina continuó, «mi padre usó el nombre de mi madre como protección legal. Si algo salía mal con Gloria, si ella decidía divorciarse de él o reclamar bienes, técnicamente él no era dueño de nada. Todo estaba a nombre de mi madre». El juez frunció el ceño. «¿Está diciendo que el señor Martínez cometió fraude?» «Estoy diciendo que manipuló a mi madre para que firmara documentos sin saber qué estaba firmando. Estoy diciendo que construyó un imperio financiero usando su nombre como escudo legal». Carolina proyectó otro documento. Era un contrato de compra de la casa de San Martín Hills fechado en 2022. Mi firma estaba al final, pero yo no recordaba haber firmado eso. Entonces lo recordé. Había sido un domingo por la mañana. Ricardo había llegado a la cocina donde yo estaba preparando el desayuno. «Elena, amor, necesito que firmes esto. Es para refinanciar la casa. Las tasas de interés bajaron y podemos ahorrar dinero». Yo tenía las manos llenas de masa para hacer pan. «¿Puedes dejarlos en la mesa? Los firmo después de lavarme las manos». «Es urgente», había insistido Ricardo. «El banco necesita los papeles hoy. Solo firma aquí y aquí. Yo me encargo del resto». Firmé con las manos todavía con harina. Ni siquiera leí el documento. «Hay más», dijo Carolina, y su voz se quebró ligeramente por primera vez. «Mamá, todas las cuentas de inversión, todas las propiedades generan ingresos, rentas, dividendos, ganancias de capital. ¿Sabes cuánto dinero ha pasado por esas cuentas en tu nombre durante estos años?» Negué con la cabeza. $2.400.000. El número flotó en el aire como algo irreal. $2.400.000. Dinero que supuestamente era mío, pero del que nunca había visto un centavo. «¿Dónde está ese dinero?», preguntó el juez. Carolina mostró extractos bancarios. Papá transfería el dinero de las cuentas a nombre de mi madre a otras cuentas offshore en las Islas Caimán, cuentas que solo él puede acceder. Ricardo finalmente habló, su voz ronca. «Eso es mentira. Ese dinero se usó para mantener a la familia, para pagar esta casa, la educación de Carolina, todo». «Mentira», respondió Carolina fríamente. «Tengo los registros bancarios de nuestra casa familiar. Los pagos de la hipoteca, mis colegiaturas, todos los gastos del hogar vinieron de tu salario regular y de la herencia que mamá recibió de su padre». Sentí que la habitación giraba. La herencia de mi padre. Papá había muerto hace 15 años y me dejó $100.000. Yo le había dado ese dinero a Ricardo para que lo invirtiera. «Hazlo crecer para nuestra familia», le había dicho. «La herencia de mi abuelo», dijo Carolina, mirándome con tristeza. «Esos $100.000 fueron el capital inicial para las primeras inversiones a tu nombre, mamá. Papá usó tu propio dinero para empezar a construir este imperio que pretende quitarte». «¡Suficiente!», el juez golpeó su martillo. «Señor Martínez, estas son acusaciones muy serias. Falsificación de documentos, fraude financiero, bigamia». El abogado de Ricardo estaba pálido. «Su señoría, solicito un receso de 1 semana para revisar estos documentos y preparar una respuesta adecuada».
Pero Carolina levantó su mano otra vez. Su señoría, hay un elemento más que el tribunal debe conocer. Tiene que ver con por qué mi padre está pidiendo el divorcio ahora, después de 35 años. Me giré hacia Ricardo. Por primera vez en meses, realmente lo miré. Había adelgazado. Tenía ojeras profundas. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. «Carolina, por favor», dijo Ricardo, y por primera vez escuché miedo en su voz. «No hagas esto». Mi hija lo ignoró. Hace 3 meses, Gloria descubrió la verdad. Descubrió que mi padre está casado con mi madre. Descubrió que toda su vida ha sido una mentira. ¿Cómo había descubierto Gloria? La pregunta debió reflejarse en mi rostro porque Carolina continuó. Mateo, el hijo de papá con Gloria, necesitaba un trasplante de riñón. Es diabético y sus riñones están fallando. Gloria pidió que todos los miembros de la familia se hicieran pruebas de compatibilidad. Eso me incluía a mí, porque técnicamente soy la hermanastra de Mateo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Te hiciste la prueba? Sí, y soy compatible. Puedo donarle un riñón a Mateo. Carolina hizo una pausa. Pero cuando Gloria vio mi identificación en el hospital, vio mi nombre completo. Carolina Martínez Rodríguez, el apellido de soltera de mi madre. Empezó a hacer preguntas, y descubrió que yo existo. Terminé la frase por ella. Carolina asintió. Gloria le dio un ultimátum a papá. O se divorciaba de ti inmediatamente y se quedaba con ella, o ella lo denunciaría por bigamia y fraude. Papá eligió divorciarse de ti porque pensó que sería más fácil. Pensó que tú aceptarías sin pelear, que firmarías lo que fuera necesario para terminar rápido. Miré a Ricardo. Finalmente entendía. No había pedido el divorcio porque ya no me amaba. Había pedido el divorcio porque su otra esposa lo había descubierto y lo estaba presionando. «Pero hay un problema», dijo Carolina, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Gloria no sabe sobre las propiedades a nombre de mi madre. No sabe sobre los $2.400.000. Papá le dijo que solo tienen la casa de San Martín Hills y sus ahorros personales. Porque la casa está a mi nombre», dije lentamente, comprendiendo. Si Gloria supiera la verdad, reclamaría la mitad de todo en el divorcio con ella. «Exactamente. Papá está tratando de divorciarse de ti rápidamente, quedarse con todo lo que está a tu nombre mediante un acuerdo de divorcio favorable para él, y luego presentarle a Gloria documentos que muestren que él solo tiene activos limitados». El juez se recostó en su silla procesando toda la información. «Señor Martínez, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Ricardo me miró directamente por primera vez en meses. Había algo en sus ojos que podría haber sido arrepentimiento, pero era demasiado tarde para eso. «Elena», dijo suavemente, «yo solo quería protegerte». «Protegerme», repetí las palabras de Ricardo, y algo amargo creció en mi garganta. ¿Protegerme de qué exactamente? ¿De saber que tenías otra familia? ¿De saber que usaste mi nombre para esconder tu dinero? Ricardo abrió la boca para responder, pero Carolina lo interrumpió. «Mamá, hay algo más que necesito decirte». Mi hija se giró hacia mí y vi algo en su rostro que me asustó. Culpa. Yo sabía. El mundo se detuvo. ¿Qué? Sabía sobre Gloria y los niños. Lo supe hace 12 años. 12 años. Carolina tenía 15 años hace 12 años. Apenas una adolescente. «Fue un sábado», comenzó Carolina, su voz temblando. «Papá me había dicho que tenía que trabajar, pero yo había olvidado mi libro de matemáticas en su auto. Tomé el autobús hasta su oficina para recogerlo. Cuando llegué, su auto no estaba allí». Carolina se limpió los ojos con el dorso de la mano. Llamé a su celular. Me dijo que había tenido que salir a una reunión de último minuto, que dejara el asunto del libro, pero algo en su voz sonaba raro, nervioso. «Carolina», intenté interrumpir, pero ella sacudió la cabeza. Tomé un taxi y le pedí al conductor que siguiera el localizador del celular de papá. Yo había instalado una aplicación de rastreo familiar meses antes, cuando empecé a salir sola, para que ustedes pudieran saber dónde estaba. Papá nunca supo que funcionaba en ambos sentidos.
Mi hija respiró profundo. El taxi me llevó a un centro comercial en las afueras de la ciudad. Vi el auto de papá en el estacionamiento, y entonces lo vi a él. Estaba caminando con una mujer que yo no conocía. Ella llevaba a una niña pequeña de la mano, tal vez de 7 u 8 años. Un chico adolescente iba junto a papá. Se veían como una familia. Traté de imaginar a mi hija de 15 años, escondiéndose detrás de los autos en un estacionamiento, viendo a su padre con otra familia. Los seguí dentro del centro comercial, continuó Carolina. Los vi entrar a una tienda de ropa. Vi cómo papá le compraba un vestido a la niña pequeña, cómo besaba a esa mujer en los pasillos, cómo el chico lo llamaba papá. ¿Por qué nunca me dijiste? Mi voz salió apenas como un susurro. Carolina se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Porque tenía 15 años, mamá. Estaba aterrorizada. No sabía qué hacer. Llegué a casa ese día y te vi en la cocina, preparando la cena, tarareando una canción. Te veías feliz y pensé, si te digo esto, voy a destruir todo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Durante semanas no pude dormir. No podía mirarte a los ojos. Finalmente, reuní el valor para confrontar a papá. Lo esperé una noche cuando llegó tarde. Le dije que sabía sobre Gloria, sobre Mateo y Sofía. ¿Qué te dijo?, pregunté. Me llevó a su oficina, se sentó frente a mí y me explicó que había cometido un error hace años, que había tenido una aventura y la mujer había quedado embarazada, que él había tratado de terminar la relación, pero ella lo amenazó con contártelo todo y destruir nuestra familia. Ricardo había mentido incluso a nuestra hija. Me dijo que estaba atrapado, Carolina continuó, que tenía que mantener a esos niños porque eran inocentes, pero que su verdadera familia éramos nosotras. Me suplicó que no te dijera nada. Dijo que tú eras frágil, que esto te destruiría, que podrías enfermarte o hacer algo drástico. Frágil. Ricardo me había pintado como frágil ante nuestra hija. Si llegaste hasta aquí, sigue el canal. Sabes que quieres escuchar el final, y yo le creí, mamá. Tenía 15 años, y mi padre me estaba diciendo que tenía que protegerte manteniéndote en la ignorancia. Así que guardé el secreto, pero me sentía horrible cada día. Me alejé de ti porque no podía soportar mentirte. Ahora entendía por qué Carolina se había vuelto tan distante durante la preparatoria. Había pensado que eran las típicas rebeldías de la adolescencia, pero había sido el peso de un secreto terrible. Cuando entré a la universidad para estudiar Derecho, dijo Carolina, fue porque decidí que iba a protegerte de verdad, no manteniéndote ignorante, sino preparándome para el día en que la verdad saliera a la luz. Sabía que eventualmente papá cometería un error, y quería estar lista. Por eso te especializaste en Derecho familiar, dije, comprendiendo. Carolina asintió. Pasé años aprendiendo sobre bigamia, fraude financiero, división de bienes. Contraté investigadores privados con mi propio dinero. Documenté todo. Cada viaje de papá, cada propiedad, cada cuenta bancaria. Esperé el momento correcto. ¿Y cuándo supiste que ese momento había llegado?, preguntó el juez, que había estado escuchando en silencio. Hace 4 meses, cuando encontré los certificados de nacimiento en la oficina de papá. Esa misma noche, papá llegó a casa y le dijo a mamá que quería el divorcio. Supe entonces que Gloria lo había descubierto. Supe que papá iba a intentar quedarse con todo lo que estaba a nombre de mamá. Carolina sacó otra carpeta de su bolso. Su señoría, tengo aquí documentación completa de todas las transacciones financieras realizadas a nombre de mi madre sin su conocimiento informado. Tengo grabaciones de llamadas telefónicas entre mi padre y Gloria. Tengo registros de cada mentira que mi padre le dijo a cada una de sus esposas. El abogado de Ricardo se puso de pie. Su señoría, mi cliente solicita un receso inmediato. Esto se ha convertido en algo mucho más complejo de lo que anticipamos. Pero el juez negó con la cabeza. Siéntese, consejero. Quiero escuchar el resto. Carolina respiró profundo y me miró. Mamá, la razón por la que papá quiere divorciarse de ti ahora no es solo porque Gloria lo descubrió. Es porque Mateo necesita el trasplante de riñón urgentemente. Tiene semanas, tal vez días.
Y yo soy la única compatible. No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra, dije. Gloria no me dejará donarle el riñón a Mateo mientras papá siga casado contigo. Ella dice que sería una traición a su familia, que no quiere nada de la mujer que le robó a su esposo, aunque ella no sabe que técnicamente tú fuiste su esposa primero. Me quedé mirando a Ricardo. Así que necesitas divorciarte de mí para que Carolina pueda salvarle la vida a tu otro hijo. Mateo va a morir si no recibe ese riñón pronto, dijo Ricardo, su voz quebrándose. Es mi hijo, Elena. No puedo dejarlo morir. Es mi hermano, añadió Carolina suavemente. Y a pesar de todo, a pesar de que nació de una mentira, él no tiene la culpa. Es inocente en todo esto. La miré, esta hija mía que había cargado un secreto terrible durante 12 años, que se había convertido en abogada para protegerme, que ahora estaba dispuesta a darle un riñón a un medio hermano que yo ni siquiera sabía que existía. ¿Quieres donarle el riñón?, le pregunté. Sí, respondió sin dudar, pero no bajo los términos de papá. No voy a permitir que te quite todo lo que legalmente te pertenece. No voy a dejar que te deje sin nada después de 35 años. El juez se aclaró la garganta. Señorita Martínez, mencionó que tiene una testigo, alguien que puede corroborar toda esta información. Carolina asintió. Su señoría, me gustaría llamar al estrado a la señora Patricia Mendoza. Ella fue la contadora personal de mi padre durante los últimos 20 años. Las puertas de la sala se abrieron y entró una mujer de unos 60 años, con cabello canoso recogido en un moño y lentes de lectura colgando de una cadena. Se veía nerviosa pero determinada. Señora Mendoza, dijo Carolina una vez que la mujer había jurado decir la verdad. ¿Puede decirle al tribunal cuál era su relación con mi padre? Fui su contadora desde el año 2004, respondió la mujer con voz clara. Manejaba todas sus cuentas personales y de negocios. ¿Y sabía usted sobre las dos familias del señor Martínez? Patricia Mendoza miró directamente a Ricardo. Sí, sabía todo. Dime en los comentarios quién tuvo la culpa en esta historia. Patricia Mendoza se acomodó los lentes y abrió una carpeta que había traído consigo. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. Señor Martínez me contrató en 2004 porque su contador anterior se había jubilado, explicó. Desde el principio me pareció extraño que hubiera tantas cuentas separadas, tantas propiedades en diferentes nombres. Cuando pregunté, me dijo que era por razones fiscales. ¿Cuándo descubrió la verdad?, preguntó Carolina. Aproximadamente 6 meses después de empezar a trabajar para él. Necesitaba que firmara unos documentos urgentes un domingo. Me dio la dirección de San Martín Hills. Cuando llegué, una mujer abrió la puerta. Me presentó como su esposa Gloria. Había niños en la casa. Me quedé confundida porque yo había conocido a la señora Elena en la oficina del señor Martínez apenas 2 semanas antes. Patricia me miró con algo que parecía ser disculpa en sus ojos. Regresé a mi auto y revisé todos los documentos que había estado procesando. Fue entonces cuando entendí el patrón. 2 familias completamente separadas. 2 vidas paralelas. ¿Y por qué no dijo nada?, preguntó el juez. La contadora bajó la mirada. Porque necesitaba el trabajo. Era madre soltera con 3 hijos que mantener. El señor Martínez pagaba muy bien. Y cuando confronté lo que había descubierto, él me ofreció un aumento significativo a cambio de mi silencio y mi discreción. ¿Cuánto le pagó por su silencio?, preguntó el juez. $500 extra al mes durante 20 años. $120,000 en total. El juez escribió algo en sus notas. Continúe, señora Mendoza. Durante todos estos años mantuve registros meticulosos de todo. Cada propiedad comprada a nombre de la señora Elena sin su conocimiento. Cada transferencia de dinero a las cuentas offshore. Cada pago doble, uno para cada familia. Patricia sacó un sobre grueso de su carpeta. Aquí está todo documentado. Carolina tomó el sobre. Señora Mendoza, ¿puede explicar al tribunal el esquema financiero que el señor Martínez ha estado utilizando? La contadora asintió.
El señor Martínez tiene un negocio legítimo de importación y exportación que genera buenos ingresos, pero también tiene inversiones en bienes raíces que han sido muy lucrativas. El problema es que todas las propiedades más valiosas están registradas a nombre de la señora Elena. ¿Por qué haría eso?, preguntó el juez. Por dos razones. Primera, si Gloria alguna vez descubría sobre Elena y pedía el divorcio, él técnicamente no poseía esas propiedades. No podría reclamarlas. Segunda, si tenía problemas legales con su negocio, los bienes a nombre de su esposa estaban protegidos de embargos. Patricia sacó más documentos. Pero hay algo más. Hace 3 años, el señor Martínez comenzó a planear algo. Empezó a pedirme que preparara documentos de transferencia de propiedades. ¿Transferencia hacia quién?, preguntó Carolina, aunque por su expresión ya sabía la respuesta. Hacia él mismo. Me dijo que necesitaba consolidar sus activos, que Elena había aceptado transferir todo de vuelta a su nombre. Yo preparé los documentos, pero le dije que necesitaba la firma notarizada de Elena para que fueran legales. Miré a Ricardo. Nunca me pediste que firmara eso. Porque sabía que harías preguntas, respondió Ricardo en voz baja. Ibas a querer saber por qué, después de años de tener todo a tu nombre, de repente quería cambiarlo. Patricia continuó. El señor Martínez me pidió que encontrara una forma de hacer las transferencias sin la firma de Elena. Le dije que era imposible sin cometer fraude. Él me ofreció $50,000 para que lo hiciera de todos modos. ¿Y aceptó?, preguntó el juez, su tono severo. No, su señoría, ahí fue donde tracé la línea. Le dije que no podía hacer eso, que si insistía, tendría que renunciar y reportar lo que estaba pidiendo. Patricia respiró profundo. El señor Martínez me despidió esa misma tarde. Eso fue hace 6 meses. 6 meses, exactamente cuando Ricardo me había pedido el divorcio. Señora Mendoza, dijo Carolina, ¿por qué decidió guardar todos estos registros durante 20 años? Por primera vez, la contadora sonrió ligeramente. Porque mi hermana menor pasó por algo similar hace muchos años. Su esposo la dejó sin nada después de 30 años de matrimonio. Ella confiaba en él completamente, nunca cuestionó nada. Cuando se divorciaron, descubrió que él había estado escondiendo dinero durante años. Ella terminó en un apartamento pequeño, con una pensión miserable, mientras él vivía en una mansión con su nueva esposa joven. Patricia me miró directamente. Juré que si alguna vez estaba en posición de ayudar a otra mujer en esa situación, lo haría. Así que guardé copias de todo. Cada documento, cada transacción. Los guardé en una caja de seguridad en el banco, esperando el día en que pudieran ser útiles. ¿Y cómo supo que ese día había llegado?, preguntó el juez. Carolina me contactó hace 2 meses. Me explicó lo que su padre estaba intentando hacer. Le di todos los registros que había mantenido. El abogado de Ricardo se puso de pie, su rostro rojo. Su señoría, esta mujer admite haber robado documentos confidenciales de su empleador. Nada de esto debería ser admisible. Los documentos no eran confidenciales, respondió Patricia firmemente. Eran registros fiscales que yo estaba legalmente obligada a mantener. Como contadora certificada, tengo la obligación de conservar copias de todas las transacciones que proceso durante 7 años como mínimo. Mantuve registros más allá de ese periodo por precaución personal. El juez revisó algunos de los documentos que Patricia había proporcionado. El silencio en la sala era pesado, solo interrumpido por el sonido de páginas siendo volteadas. Señor Martínez, dijo finalmente el juez, estos documentos muestran un patrón claro de manipulación financiera. Propiedades compradas a nombre de su esposa sin su conocimiento informado. Transferencias de dinero que ella nunca autorizó. Esto constituye fraude. El abogado de Ricardo intentó intervenir. Su señoría, mi cliente simplemente estaba protegiendo los activos familiares. La señora Martínez firmó todos esos documentos voluntariamente. ¿Voluntariamente? Carolina sacó otra carpeta. Tengo aquí declaraciones juradas de 3 notarios diferentes que procesaron documentos para mi padre. Los 3 declaran que mi madre nunca estuvo presente cuando su firma fue notarizada.
Mi padre llevaba los documentos ya firmados y pagaba extra para que los notarios certificaran las firmas sin verificar la identidad. Uno de los notarios, un hombre mayor que había estado sentado en la parte de atrás de la sala, se puso de pie. «Es verdad, su señoría. El señor Martínez me pagaba $200 cada vez para que certificara firmas sin la presencia del firmante. Yo necesitaba el dinero. Estaba mal, lo sé, pero lo hice». El juez golpeó su martillo. «Esto es suficiente. Señor Martínez, los cargos contra usted son extremadamente serios. Bigamia, fraude financiero, falsificación de documentos». Ricardo se puso de pie, su voz desesperada. «Su señoría, por favor, mi hijo está muriendo. Solo pido que este divorcio se procese rápido para que Carolina pueda donarle el riñón. Pueden quedarse con todo, con todas las propiedades, con todo el dinero. Solo déjenme salvar a mi hijo». Carolina se giró hacia su padre. «No necesitas divorciarte de mamá para que yo done el riñón, papá. Nunca lo necesitaste. Esa fue otra mentira que le dijiste a Gloria. Ella no permitirá la cirugía mientras yo siga casado con Elena», insistió Ricardo. «Entonces convéncela de la verdad», respondió Carolina. «Dile que cometiste bigamia. Dile que llevas 30 años mintiendo. Dile que Elena es tu esposa legal y que Gloria nunca lo fue. Y luego pídele que acepte mi ayuda de todos modos, porque Mateo es inocente en todo esto». Ricardo se dejó caer en su silla, derrotado. «Ella me dejará. Perderé todo». «Ya perdiste todo», dijo Carolina suavemente. «Perdiste a mamá con tus mentiras. Perdiste mi respeto hace 12 años. Y si Mateo muere porque fuiste demasiado cobarde para decir la verdad, te habrás perdido a ti mismo también». El juez cerró sus documentos. «Voy a ordenar un receso de 3 días. En ese tiempo, quiero que ambas partes presenten propuestas de resolución. Señor Martínez, le sugiero fuertemente que consulte con un abogado penal, porque lo que he escuchado hoy podría resultar en cargos criminales». Mientras el juez se retiraba, miré a Carolina, mi hija, que había cargado un secreto terrible durante 12 años, que se había preparado para este momento, que estaba dispuesta a salvar a un medio hermano que apenas conocía. «¿De verdad vas a donarle el riñón a Mateo?», le pregunté. «Sí, mamá. Pero primero vamos a asegurarnos de que tú recibas todo lo que legalmente te pertenece. Sigan nuestro canal y motívennos a seguir contando las historias de las sombras de tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos». 3 meses después de la audiencia, estaba sentada en el jardín de mi casa tomando café. Mi casa. Las palabras todavía sonaban extrañas, pero cada día se sentían más verdaderas. El juez había dictaminado a mi favor en todo. Las 6 propiedades a mi nombre permanecieron mías legalmente. Los $2.400.000 que Ricardo había escondido fueron recuperados y depositados en cuentas que solo yo controlaba. Ricardo enfrentaba cargos por fraude y bigamia, pero su abogado había negociado una sentencia reducida a cambio de devolver todo. No sentí triunfo cuando lo escuché. Solo sentí un vacío donde antes había estado el peso de 35 años de matrimonio. Carolina apareció en la puerta del jardín. Caminaba un poco más despacio ahora, todavía recuperándose de la cirugía. Había donado el riñón a Mateo hace 6 semanas. «¿Cómo te sientes hoy?», le pregunté. «Mejor cada día», respondió, sentándose a mi lado. «Hablé con Mateo esta mañana. La recuperación va bien. Nunca había conocido a Mateo en persona. Carolina me había mostrado fotos de él en el hospital después de la cirugía. Un joven de 28 años con los ojos de Ricardo, pero la sonrisa de alguien más. Un medio hermano de mi hija que creció sin saber que ella existía». «¿Y Gloria?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Pidió hablar contigo», dijo Carolina suavemente. «No tienes que aceptar, mamá. Solo quería que supieras». Pensé en esa mujer que había vivido 28 años creyendo que estaba casada con Ricardo, que había criado 2 hijos pensando que su familia era real. En cierta forma, ambas habíamos sido víctimas de las mentiras de Ricardo. «Tal vez algún día», dije finalmente, «pero todavía no.
Carolina asintió comprendiendo. Nos quedamos en silencio, escuchando los pájaros en los árboles que había plantado hacía años, sin saber que algún día este jardín sería completamente mío. Empecé clases de pintura, le conté a Carolina. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Mi hija sonrió. ¿Y qué estás pintando? El jardín, las montañas, todo lo que puedo ver desde aquí. Hice una pausa. Cosas nuevas, no el pasado. La semana anterior había vendido 2 de las propiedades que estaban a mi nombre. El dinero lo doné a un refugio para mujeres en situación de abuso. Patricia Mendoza, la contadora, ahora trabajaba allí ayudando a mujeres a entender sus finanzas y protegerse de manipulación económica. Con el resto del dinero, había creado un fondo educativo para mujeres mayores que querían retomar estudios o comenzar negocios. La primera beneficiaria fue una mujer de 62 años que había estado casada 40 años y cuyo esposo la dejó sin nada. Ahora estaba estudiando contabilidad. «Mamá», dijo Carolina, «¿alguna vez te arrepientes de no haber sabido antes? ¿De todos esos años?» Consideré la pregunta. 35 años de matrimonio, 28 años de mentiras, 12 años en que mi propia hija cargó un secreto para protegerme. «No puedo arrepentirme de algo que me dio a ti», respondí honestamente. «Y no puedo recuperar esos años, pero puedo decidir qué hacer con los que me quedan». Carolina puso su cabeza sobre mi hombro, como hacía cuando era niña. «Te quiero, mamá». «Yo también te quiero, mi amor». El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa, colores que pronto intentaría capturar en mi lienzo, colores nuevos para una vida nueva. Ricardo había intentado quitarme todo, mi dinero, mi dignidad, mi futuro, pero lo único que realmente perdí fue la ilusión de un matrimonio que nunca fue real. Y a cambio gané algo que no tenía precio, la libertad de ser finalmente yo misma. A los 64 años estaba comenzando de nuevo, no con rabia o deseo de venganza, sino con una paz que solo viene cuando finalmente dejas ir lo que nunca fue tuyo para empezar. Y eso, descubrí, era más que suficiente. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias.